Arterias. Una arteria es un vaso o conducto que se encarga de llevar la sangre desde el corazón hacia las demás partes del cuerpo. En ese sentido, cumple la tarea inversa de las venas, que trasladan la sangre desde los capilares hacia el corazón. Las arterias son conductos y elásticos y membranosos que presentan ramificaciones divergentes. Estos vasos sanguíneos están formados por tres capas, las cuales son interna o íntima, media y externa o adventicia. La capa interna o íntima está constituida por el endotelio, una lámina basal y una capa conjuntiva subendotelial. La íntima está presente en todos los vasos y su composición es idéntica en todos. La media está compuesta por fibras musculares lisas dispuestas en forma concéntrica. También posee fibras elásticas y fibras de colágeno, en proporción variable según el tipo de arteria. Por último, la capa externa está formada por tejido conjuntivo laxo, compuesto fundamentalmente por fibroblastos y colágeno. Su función principal, la de las arterias, es la entrega de oxígeno y nutrientes a todas las células, así como la retirada del dióxido de carbono y los productos de desecho. Además, también son las encargadas de el mantenimiento del pH fisiológico y de la movilidad de los distintos elementos, tales como las proteínas y las células del sistema inmunitario. Las arterias poseen o cuentan con una disposición general. A medida que se alejan del corazón, estas se subdividen en ramificaciones cada vez más tenues y dan ramas terminales y ramas colaterales. Estas últimas pueden seguir un trayecto recurrente, y a medida que las arterias se dividen, la superficie que representa la suma de las secciones de las ramas de purificación es mayor que la del tronco generador. Hablando un poco de la interrelación entre los gradientes de presión, flujo y resistencia en la circulación, pues hay que hablar primero de los fluidos. Un fluido se desplaza en el interior de un tubo cuando la presión en el inicio es superior a la existente al final del tubo, moviéndose desde una zona de mayor presión a una de menor presión. El flujo o caudal depende directamente de la diferencia de gradiente de presión entre esos dos puntos e inversamente de la resistencia, en una relación similar a la de OHM para los circuitos eléctricos. La resistencia depende de las dimensiones del tubo y de la naturaleza del fluido, y mide las fuerzas de rozamiento o fricción entre las propias moléculas del fluido y entre estas y las moléculas de la pared del tubo. La velocidad con la que circula la sangre en el interior de un tubo es directamente proporcional al flujo e inversamente proporcional al área transversal del tubo. Existen dos tipos de flujo, los cuales son el flujo laminar y el flujo turbulento. El flujo laminar, en condiciones fisiológicas, es el tipo de flujo mayoritario y también es el denominado flujo en capas. Este fluido se desplaza en láminas coaxiales o cilíndricas en las que todas las partículas se mueven sin excepción paralelamente al eje vascular. Por otro lado, el flujo turbulento se da en determinadas condiciones en las que puede presentarse remolinos. Por esto se dice que es turbulento. Las resistencias vasculares. La resistencia no puede medirse directamente por ser una magnitud compuesta. Los vasos sanguíneos en el sistema vascular constituyen una red en la que determinados segmentos se sitúan en serie y otros en paralelo. La resistencia varía dependiendo de la colocación de los vasos. El cambio de presión entre el extremo arterial y el venoso del capilar varía territorialmente, pero en promedio es de 10 a 20 miligramos de mercurio, con una longitud del capilar de 0,75 milímetros. El gradiente de presión es de 20 milímetros de mercurio. Uno de los factores que determina la resistencia al movimiento de los fluidos son las fuerzas de rozamiento entre las partes contiguas del fluido, es decir, las fuerzas de viscosidad. La viscosidad se define como la propiedad de los fluidos, principalmente de los líquidos, de oponer resistencia al desplazamiento tangencial de capas de moléculas. Según Newton, resulta del cociente entre la tensión de propulsión o fuerza de cizalladura y el gradiente de velocidad. Por último, para finalizar, explicaré brevemente la relación entre el flujo, la presión y la resistencia.
es decir, la ley de Poiseuille. En flujos laminares que se desarrollan en tubos cilíndricos, se pueden deducir las relaciones entre la intensidad del flujo, el gradiente de presión y la resistencia o fuerzas de fricción que actúan sobre las capas de envoltura. Esta ley es una ecuación termodinámica fundamental en la que se establece lo siguiente. Debido a que la longitud de los vasos y la viscosidad son relativamente constantes, el flujo viene determinado básicamente por el gradiente de presión y por el radio. De la ecuación representada se destaca el hecho de que el radio, al estar elevado a la cuarta potencia, se constituye como el factor más importante. Si suponemos un vaso con un flujo de 1 mililitro por segundo, al aumentar el diámetro 2 veces el flujo, pasa a ser de 16 mililitros por segundo. Y si el diámetro aumenta 4 veces, el flujo pasará a ser de 256 mililitros por segundo. Por esta relación se puede justificar el papel preponderante que los cambios en el radio del conducto juegan en la regulación del flujo sanguíneo.